Les llengües minoritàries tienen un càlter pionero casi siempre en todas les possibilitats y todas les herramientas que ofren les nuevas tecnologías. Y ese es, sin duda, un de los motivos cimeros de la granible presencia de la lengua asturiana en la blogosfera actual. Lo mejor es que nos cuenten los propios protagonistas de los blogs que se faen en lengua asturiana, por qué trabajen, cómo lo faen y cuáles son los objetivos de este largo camino de la normalización lingüística del ámbito de la tecnología. Hola, el mi blog es La Casa Vieja, para que uso una herramienta de Blogspot, y un blog donde, de una parte, comento la actualidad cultural, musical, etc. Y de otra parte, y quizás la más peculiar de este blog, es la de publicar en él textos malos de topar, por no estar publicados en libros. Pueden ser artículos de prensa o relatos que aparecen en revistas. Y esta idea nació un poco de la petición de xente que interesado no que escribía y que no tenía un acceso a esos medios y poder leer esas cosas, ¿no? Entonces, este es un medio evidentemente absolutamente democrático, accesible, gratuito, y ese es un poco el objetivo con el que traigo el blog. Bien, el blog que dirijo o que muevo lleva por título In Taberna Cuando Sumus. En principio era un experimento basado simplemente en una cuestión puramente vital. Yo dábame cuenta que había ciertas cosas, ciertos proyectos, sobre todo proyectos de investigación y proyectos literarios, que ya no iba a llevar a cabo por falta de tiempo, por falta de ganas, y uno de ellos era un viejo estudio sobre música, y concretamente sobre música rock. Pensé en el blog porque hay una manera de obligarme a mí mismo a ir escribiendo, a ir actualizando, a ir creando discurso en torno a un tema, fundamentalmente, ya digo, música rock, que es el que me interesaba desde años. Y después, pues, como suele ocurrir con estos medios, también se acaba convirtiendo el blog en una especie de escaparate o de diario público, un poco por la inercia de, ya digo, de este medio. La arribada Bagamar Literaria en Xixón es una bitácora que nos está sirviendo básicamente para dar a conocer las actividades, primera parte del evento, conocido como la arribada también, y nos sirve también para soporte, para voceo de las actividades de la Asociación Cultural de la Arribada. Lo que pretendemos con esta blog es precisamente que todas las actividades de este evento, año tras año, vayan teniendo una salida para conocimiento de los asturianos y entre evento y evento señalar y referenciar todas las actividades culturales que vaya haciendo esta asociación de nuestro, así como informar sobre las importantes novedades que vayan surgiendo sobre el mundo de la literatura asturiana o sobre la cultura que te ha arraigado precisamente a esta literatura fecha en el idioma de nuestro. Tenemos que decir que, para gran satisfacción, que esta blog es en este momento una de las más vistas que tenemos en Asturias, con lo cual podemos decir que estamos consiguiendo que las actividades de nuestro, del evento y de la asociación tengan una sonadía y tengan un seguimiento que consideramos mínimamente importante. Las Follaza y un blog que entamó ya 3-4 años, va para 4 años, con la intención de dar presencia al asturiano en la red. Les estalles en el que está dividido este blog son dos, pero un ya están las entradas viejas, que yo llamo viejas, son las antiguas, y pero otro ya están las entradas modernas, con las que últimamente vengo actualizando el blog, que son, como yo les llamo, entradas surrealistas. Falo fundamentalmente de política asturiana y de todo lo que tiene que ver con la identidad cultural de Asturias. Y entamé lo fai ya 3 años, van para 4, como dije, sí, y creo que
la intención con la que lo abrí está percumpliu na medida en que lo que quería era dar presencia a l'Asturiano na rede y creo que pola miña parte non podo pedir máis. Hola, soy Julio del blog de Traes Gaia. Traes Gaia es un blog que nació hace ya casi 3 años, que lo hago con un amigo que se llama Tim, que no está aquí. O sea, somos Traia, soy yo, y Asgaia, que es Tim. Y tenía un objetivo marcado, ¿no? Que era que amigos de la cuenca de Nalón, que no estábamos todos juntos en ese momento en pueblo, pues que nos pudiésemos comunicar, ¿no? Entonces decidimos hacer este lugar en la red, ¿no? Donde podemos quedar para charrar, decir cosas que en otro ambiente no diríamos, poder decir las cosas que pensamos, las cosas que nos pasen por la cabeza y chorras varias. El canal Blogs de Asturias.com entamó pues, hace unos meses para intentar ser un punto de encuentro, de referencia de la blogosfera en Asturias y de los blogs hechos en lengua asturiana. Anguaño, desde este canal de Asturias.com, pues tenemos alrededor de unos 150 blogs hechos en lengua asturiana, de toda triba de temáticas, y queremos potenciar y que se potencie y que se divulgue un poco más este mundo del blog dentro de la red y sobremanera los blogs en asturiano. Desde que nosotros estamos con este canal muy contentos porque vemos que hay interés por parte de nuestros lectores que acceden a este canal y desde ella pues, bueno, participen con sus comentarios y con sus visitas a estos blogs, ¿no? Que tenemos en Asturias. Que, bueno, que yo creo que dentro digamos, de este mundo de Internet, ¿no? Yo creo que tenemos una cierta calidad y un nivel pues, comparable con cualquier otro. Focicu, parte de la cara d'un animal onde tan les narices y la boca. Si es tú que se pon arredondeando y sacando los labios cuando se está enfadao. Barba, cazu, familiarmente cara d'una persona y también boca d'una persona.